sino que es porque no se puede activar. Miren, si se dan cuenta ahí dice, no es posible detectar la cámara. Aunque ustedes saben que yo tengo cámara y que funciona cuando quiera. Pero no se preocupen por eso, que aprovecho de comentarles que me compré un nuevo computador y hay que hacerle unos arreglos, ¿ya? Así que cuando esté listo ahí voy a poder tener cámara y también voy a tener el Paint 3D. Así que ahí vamos a poder utilizar también esa herramienta, que es bien importante. Alguien se unió, es Bárbara, pero no es apoderada de quién, ¿me pueden decir, por favor? De la Agustina De Agustina Santana. Santana, gracias. Ya la agrego a la lista entonces y empezamos. Profe, No, pero aquí va. si no era necesario que se comprara un computador nuevo para tener el Paint Ya. 3D, si usted no lo podía tener, no importaba. Eh, Comenzamos con la clase entonces. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yo, profe, mi duda sobre la página. Ya. Sí, no, pero me refiero así a otra duda. Ya, no era eso. Ya, ok. Ya estamos grabando. Bueno, saludos a todas y todos otra vez. Recordar que se mantengan silenciados. Ahora ingresó Agustina, pero ahora ingresó con su mail, así que ya está en la lista, no hay que agregarla otra vez. Entonces vamos a comenzar mirando la presentación de la clase anterior. Recordar que esta clase es una retroalimentación, una revisión de lo que hicimos en la clase anterior, y vamos revisando dudas que pueden haber, como la duda que tiene el compañero ahí Antonio. Así que primero un recordatorio bien rápido, muy rápido, acá lo voy a hacer muy rápido. Esta materia ya la estuvimos revisando, así que solamente voy a ir comentando lo que vimos para que se acuerden. Así que esperamos que cargue un poco la presentación. Vamos a esperar. Ya, esta es la clase número 29. Estamos en quinto básico matemáticas. Estamos utilizando la presentación de la clase anterior para ir recordando lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en estas últimas clases. Recordar que estamos con el mismo objetivo, que se relaciona con las transformaciones isométricas, traslación, reflexión y rotación. Las actividades del libro son para la clase anterior y clase de hoy, de la 212 a la 215. Habíamos primero hablado en general, que las transformaciones isométricas son aquellas transformaciones que simplemente cambian la posición de una figura o la orientación, pero no alteran ni la forma ni el tamaño. Vimos la traslación, ya la habíamos revisado, simplemente acá la volvimos a recordar, que básicamente la traslación cambia la posición de una figura, sin alterar su forma. Solamente cambia su posición. Luego la reflexión, en que la figura se refleja, puede ser respecto a una recta o respecto a un punto. Cuando la figura se refleja respecto a una recta, estamos entonces en presencia de simetría axial. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Entonces, chiquillos, recuerden que se mantienen que mantener silenciados, a no ser que tengan dudas. Así que para que se mantengan silenciados. Gracias. Continuamos entonces. La simetría axial, la reflexión es en respecto a una recta. Ahí tenemos el ejemplo de Y la lo mano. gran silencio el micrófono. Ya. Continuamos entonces. Tenemos el ejemplo acá de la mano y acá el ejemplo de las letras. La M y la B, que son ejemplos de reflexión, pero de simetría axial. Y también vimos la simetría central, que la simetría central es una reflexión respecto a un punto llamado centro de simetría A. Y se me olvidó aquí decir que la recta se llama eje de simetría, en la simetría axial. En la simetría central, el punto se le llama centro de simetría. Y aquí tenemos otra letra, S, que también es un ejemplo de esa simetría central. Y la clase anterior, propiamente tal, nos centramos en la rotación de figuras en el plano. Y aquí vimos un primer ejemplo en el que, bueno, en primer lugar definimos la rotación, que tiene tres elementos fundamentales, que son el sentido de rotación, que puede ser horario, es decir, siguiendo las manecillas del reloj, antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Eso es lo primero, el sentido. Lo otro importante para la rotación es, esperen un poco que es la lavadora de mi casa. Ya, ahí terminó de sonar. Eh, el otro aspecto importante es el centro de rotación, ¿ya? Que es desde donde yo voy a hacer la rotación. Ese es mi centro. En el caso de la figura, el punto O, el origen, sería el centro de rotación. Es desde donde yo roto la figura. Y el otro elemento importante es el ángulo de rotación, que es el ángulo con el que yo roto la figura. En este caso, 90 grados, en el ejemplo.
Luego habíamos visto, aquí ya tenemos todos los datos. El sentido es horario negativo, el centro es el origen del plano y el ángulo es de 90 grados en este ejemplo. Y para finalizar la clase anterior vimos otro ejemplo, pero en este caso este ejemplo se relaciona con el ángulo de rotación. ¿Que ¿Cuál es el ángulo? Como les comentaba, el ángulo puede ser cualquiera, pero nosotros en estas clases vamos a utilizar ángulos específicos. ¿Cuáles son? 90, 180, 270 o 360. Entonces acá vimos un ejemplo. Una figura inicial la rotamos en distintos ángulos. Por ejemplo, en el primer caso, la rotamos en 90 en sentido negativo, es decir, en sentido horario, alrededor del punto del centro. Entonces, al rotarla en sentido horario 90 grados, la figura queda apuntando hacia su derecha. Luego, el segundo caso, la figura que estaba apuntando hacia arriba queda apuntando hacia abajo, porque la rotación fue en 180 grados. Y acá les recuerdo que aquí la rotación, el sentido de la rotación, en este caso, no es relevante, porque si yo la roto en 180 grados, pero en el sentido positivo, la figura queda ubicada en la misma posición. Lo único que cambia es que la rotación es en el sentido contrario, pero queda igual. Cuando es en 180, pasa eso. Luego vimos el otro ejemplo, cuando lo giramos 90 grados en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario, en torno al punto destacado ahí. Siempre el mismo punto, en torno al mismo punto. Eso se me había olvidado decirlo. El centro de rotación siempre es el mismo en este ejemplo, que es el punto que está ahí al medio de la flecha. Ahí está el tercer ejemplo entonces, y el último ejemplo se rota en 180 grados en sentido positivo. Entonces ahí si se dan cuenta pasa lo mismo que les comentaba anteriormente, que la figura queda en la misma posición, solamente cambia el sentido de rotación. Entonces, eso fue solamente el recordatorio de lo que estábamos viendo. Ahora vamos a revisar la duda de Antonio. Para eso vamos a ir al libro y vamos a realizar entre todos ese ejercicio. La idea es que lo vayamos resolviendo en conjunto para ir revisando cómo hacer este tipo de ejercicios, que se relacionan con ¿qué cosa? Con rotación, que es la última transformación isométrica que estábamos viendo. Así que aprovecho de preguntar igual, ¿hay otra duda? ¿Hay dudas con las otras transformaciones isométricas? Pues están claras. La reflexión y la traslación están claras, ¿o no? Chiquillas, chiquillos, pueden usar el chat. Igual, acuérdense. Vuelvo a repetir, ¿hay dudas respecto a las transformaciones isométricas anteriores? La de Trinidad me dice que no. Ahí la estoy viendo. Pero los demás, no los puedo ver tampoco. ¿Qué tal? ¿Hay dudas respecto a las transformaciones isométricas anteriores? Ya, ahí veo la respuesta. No. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a revisar. Recordar que cuáles son las páginas para el día de hoy. Las vuelvo a repetir acá. Para quien no lo recuerde, la 212 a la 215. Y vamos a ir a la página que Antonio tiene duda. Antonio, ¿cuál era la página que tenía duda usted? La 215. Ya, ok. Vamos entonces a la 215. ¿Cuál actividad? Con la 2, ¿o no? Con la 3, perdón. ¿O no? ¿O con la 2? ¿Cuál? Con la 1 puede ser. La 2, ya. Miento, la 3, miento, la 3, la 3. Ah, la 3, ya. Ya, ok. La voy a dejar para que la hagan ustedes en su casa, ¿ya? La 1 ya le hicimos, así que no la voy a volver a hacer, obviamente. La 3 sí la podemos hacer. Yo creo que la vamos a hacer completa para aclarar la duda de Antonio. Y los demás que saben cómo hacerlo, porque ya la trabajaron probablemente, me tienen que ir comentando cómo lo hicieron. Y si no, no importa. Igual pueden ir yo tuve comentando. problemas con la rotación. Ya, así lo vamos a ver. Ya, ahí lo imprimí. Ya, con la rotación tuvo problemas. Ya, ok. Profesor, ¿se acuerda el que usted nos dio para trasladarlo, la figura? ¿Ya? ¿Sí? A mí me sirvió y yo lo hice y me sirvió. Ah, ¿le sirvió? Me dice. Yo ahorita está con ya. compás ese ejercicio. Con compás. Claro, con compás podría resultar. Pero en este caso, ahí vamos a ver. Porque se forma como una figura, entonces con la figura porque dice, grafica la figura de vértices A 5,7 y después dice que hay que
Y hay que poner el ángulo, hay que ponerle el ángulo B, así que con el compás lo marqué en el ángulo B y lo empecé a mover en una de 180 y no encontré el resultado. Ya, ya, no se preocupe, no se preocupe. Sí lo vamos a ver. Ya, entonces acá, estamos acá. Voy a colocar acá el título, página 155. Ya, para tener ahí claro que va, 250. 215. Claro, me equivoqué, lo puse, había puesto nada que ver. 215, ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces el ejercicio 3, claro, ahí Antonio estaba comentando de qué se trata. Lo voy a leer igual. Grafica la figura de los vértices A 5,7, B 7,5, C 10,5, D 5,10. Y rótala en sentido antihorario en un ángulo de 180 grados con centro de rotación en B. Luego responde las siguientes preguntas. Ya, entonces vamos a hacer esa rotación paso a paso. En primer lugar, ¿qué debo hacer con estos puntos? ¿Qué debo hacer con estos puntos? Marcarlos. En el plano cartesiano, para graficar a mi figura. Y si tiene 4 vértices, ¿qué figura va a ser? Un cuadrado. Un cuadrilátero. Puede ser cuadrado, podría ser un rectángulo también. Así que un cuadrilátero podría ser, claro. Es vértice entonces, A 5,7. 5,7. ¿Está bien o no? No. ¿Qué está mal? 5,6. Se comió una casita. Ah, ya. Ahí sí. Es 5,7. Tienen que estar adentro. Bien, ahí sí. Sí. B 7,5. B 7,5. C 10,5. C 10,5. No, profe, no. Es al revés. Ah, ya. Muy bien. El Entonces, primer número es de abajo y el ah, segundo es de arriba. ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Y D 5,10. Ya. Entonces ya tenemos nuestra figura. Ahí sí. Vamos a unir los puntos, los vértices. Más pequeña la... Ahí, con esta línea mejor. Que esa línea estaba muy gruesa. Ahí vamos a formar a nuestra figura entonces. Entonces tiene cuatro lados, 4 vértices. No es un cuadrado ni un rectángulo al final. Es un cuadrilátero. Y la verdad es que cuadrilátero no estoy seguro. No, creo que no es cuadrilátero, porque para que sea cuadrilátero tiene que tener los pares de lados, o sea, de ángulos iguales. Y no los tiene todos iguales. Ya, pero independiente del nombre de la figura, eso no es relevante para esta parte. Así que por el momento, esta figura, bueno, ya está ubicada, está lista. Así que ahora, ¿qué nos falta? Ya, nombrar los ejes, o sea, los dos vértices. ¿Cuáles son? A es 5,7. 5,7. Este es A entonces. A mayúscula. B estará acá. ¿Está bien? No, no, profe, no. ¿Dónde va B? No, al lado de la A. Al lado. Ah, ahí sí, ¿no? ¿Qué punto estaría acá entonces? El C. El C C. estaría ahí. Muy bien. ¿Y cuál es el último punto que falta? El D. ¿Qué va? En la El parte D. superior. En la parte superior, claro. Muy bien. El D, sí. Ya, ahí están los puntos. Bien. Ahora, el centro de rotación. ¿Cuál es el centro de rotación? El punto B. Punto B. Así que lo vamos a marcar con rojo. B es el centro de rotación. Ya, y ahora el sentido de rotación. ¿Es horario, antihorario? O sea, es decir, tengo que ir hacia allá. o ir hacia Antihorario. allá. Entonces, ¿cuál flecha es la que corresponde? ¿Esta flecha? ¿Sentido antihorario? ¿O esta flecha, sentido antihorario? No, la primera. La primera, ¿verdad? La primera, ¿no? Ya, bien. Entonces ya tenemos el sentido. Así que voy a colocar el sentido también, que es antihorario. O sea, vamos a seguir esa flecha. Así que ahí ya tenemos el sentido, tenemos el centro. ¿Y qué es lo último que nos falta saber para la rotación?
Que es 180 grados. El ángulo que es 180 grados. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, para esta rotación, y en general lo que hay que hacer en las rotaciones. Primero, el punto B, como es el centro de rotación, cuando yo roto la figura completa, en la figura rotada, pregunta, ¿el punto B va a quedar en la misma posición que está acá o va a cambiar su posición? Va a quedar ahí. Va a quedar ahí, porque es el centro. Entonces, ahí ya tengo claro que B no cambia su posición. Muy bien. Ahora con C. C está, ahora hay que pensar C, pero respecto al centro. Aquí ojo con esta parte, lo voy a hacer muy lento para que vayan entendiendo. Primero con C. Yo me doy cuenta de que C está en este sentido respecto a B. ¿Ya? Estoy enfocándome respecto al centro. C está en ese sentido. Entonces, una vez que yo gire a esta parte, Se a va a C, cambiar. va a cambiar su posición y va a quedar al otro lado, ¿sí o no? Al otro lado, ¿no? Correcto. Sí. Si fuera 90, por ejemplo, no quedaría al otro lado, sino que quedaría por acá. Ahí sería 90, ¿no? Ah, Eso sería 90 grados. Le Entonces, daría la bugueación. son 180 grados. ¿Dónde debería quedar ubicado? Hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado contrario. ¿Sí? Sí. Ya. Pero ¿cuánto me tendría que correr ahora para llegar hasta donde debería estar C? Porque yo sé que se va para allá. Pero ¿cuánto espacio yo me tengo que correr? Me tendré que correr los mismos que me corro hacia allá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Sí. Sí. Si me corro hacia acá, 3 espacios, sería... ¿en un segundo? No. Me iba a salir un estornudo, pero al final no me quiso salir. Ya, no importa. Entonces, es que me pica un poco la nariz. Dame un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, como estaba comentando, desde B hacia C, ¿cuántos espacios hay? 2, 3. 3. 1, 2, 3, ¿no? 3. Entonces, ¿cuántos espacios me tendré que correr hacia este otro lado? 3. 3. Entonces, si yo me corro 3, 1, 2, 3, los mismos 3 que me corrí para allá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá, entonces, ¿qué va a estar ubicado en este punto que acabo de escribir? El C. ¿Cómo se llama el C cuando está con una transformación isométrica? ¿Cómo se le llama después? se prima. C'. Muy bien. Entonces ya aquí está nuestro primer punto, C'. Ya identificamos a nuestro punto. El B' va a ser igual al B. Así que acá no necesito colocar obligatoriamente B', pero sabemos que van a coincidir, ¿ya? Así que eso ustedes ya lo saben, ¿ya? Ahora nos faltaría solamente el punto A' respecto a A y el D' respecto a D. Así que vamos a hacer lo mismo para el A y para el D. Primero para el A. Entonces, el A está en este sentido, en la figura original, respecto a B. Ese es el sentido que sigue A respecto al centro B. Entonces, ¿en qué sentido tiene que estar ahora el punto A'? Sentido contrario, ¿sí? ¿Y cuántos espacios? Si yo me muevo acá, si se dan cuenta, son un espacio, pero en diagonal, y otro espacio en diagonal. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces la rotación va a quedar para el otro lado, tanto con, claro, para los dos espacios, tanto para el primer espacio como para el segundo espacio, para hacia allá. Entonces voy a tener, si yo me corro en este sentido, ¿dónde voy a tener que ubicar el punto A'? Acá, ¿no es cierto? Sí, ahí. Ahí. ¿Queda claro, no? Sí, debe estar. Ya. Porque esta parte es un poco más compleja, por eso estoy preguntando en cada momento, ¿ya? La idea es que esto quede muy claro. Así que ahí estaría A' y nos falta el único punto, D', para encontrar entonces nuestra figura reflejada. Entonces para D', lo mismo. Yo tengo que ir considerando primero la distancia que hay entre B y D. Entre B y D. Entonces acá, este es el más complejo de todos, si se dan cuenta. Acá hay una recta que no va derecha como en C,
ni tampoco como en A, que va en diagonal, específicamente en diagonal, sino que acá es diagonal, pero no sigue no es específicamente por la mitad. Tiene otra inclinación. Entonces, en este caso, lo que más me sirve es prolongar esta línea, este segmento, prolongarlo como si fuera una recta, hacia abajo, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen que hacerlo con mucho cuidado para que, y aquí yo lo voy a hacer con las rectas de Paint. Ustedes tienen que hacerlo igual, tienen que hacerlo con mucho cuidado, respetando que esta distancia sea la misma. Tiene que ser exactamente la misma. ¿Sí? ¿Se puede ver o no? Se puede ver ahí con el mouse. Y la distancia tiene que ser específicamente la misma, pero en el otro sentido, porque estamos girando en 180. ¿Ok? Entonces, el punto D', ¿dónde debería quedar? Ahí ya se puede ver, ¿o no? ¿Cuál es la coordenada de D', según lo que estoy acá haciendo yo? ¿Cuál es la coordenada de D'? Ahí. De 9,0. 0,9. 9,5. Ahí el resultado. 0,9. Recuerden, es 9,5. X, Y. Entonces es 9,0. 9,0. Muy bien. 9,0. Entonces vamos a colocar a D', que ya es nuestro último punto, y lo nombramos, y finalmente nos queda colocar a la figura reflejada dibujándola. Entonces, ¿qué tiene que cumplir esta figura que yo acabo de reflejar? Que tiene que tener la misma forma que la figura inicial. Si no la tiene, está mal. Así que vamos a ver si está bien o está mal, porque puede ser que me haya equivocado. Así que vamos a unir los puntos. Voy a dibujarlos con otro color para que se note la diferencia, ¿ya? Entonces aquí, ahí voy a hacerlo también un poco más gruesa la línea también, para que se vea mejor. Entonces acá unimos B con A, B' con A', A' con D', ahí, D' con C', y C' con B'. Voy a dibujar otra vez la primera figura inicial. La voy a marcar con rojo, o con naranjo mejor. Entonces, ¿estuvo bien nuestra reflexión o no? Sí, está bien. ¿La figura cumple con tener la misma forma y tener el mismo tamaño? Sí, cumple. Entonces estamos trabajando con una transformación isométrica una vez más, ¿no? Correcto. Ya, entonces Antonio ahora queda más claro cómo hacer la reflexión, ¿no? Sí, de hecho la hice junto a usted y ya la hice. Ya, quedó claro, los demás también quedaron claros cómo hacerla. Ya, bueno, si se dan cuenta no es tan perfecta la rotación, si se dan cuenta aquí, pero es casi igual, así que con eso está bien. Tampoco les pido que quede tan perfecta la figura, así que con eso no se preocupen. Entonces ahora podemos responder estas preguntas, así que responderíamos estas preguntas y estaríamos listos con la clase, ya, porque estamos en la hora, me acabo de dar cuenta. Así que rápidamente, pregunta A, ¿qué figura es el polígono ABCD? Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué figura Creo es? que es trapecio. Eso. Eso no lo habíamos pasado como materia, ¿ya? Así que igual no es obligatorio que respondan esta pregunta. Pero sí, es un trapecio. Pero hay distintos trapecios. Están los trapecios y los trapezoides. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un trapecio y un trapezoide? No. Sí. Aquí, porque el trapecio es así como Cuéntame. es una figura, pero en cambio ¿Esto sería un trapecio o un trapezoide? es un trapecio. Yo les doy un momento para que lo piensen y que me vayan respondiendo. Es un trapecio. 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 Ya, la diferencia entre el trapecio y el trapezoide es que en el trapecio hay un par de lados que son paralelos. Y en el trapezoide, pero bueno, en el trapezoide igual. Pero los trapecios en general, se cumple que uno de los lados son paralelos. En este caso, este lado es paralelo con este. ¿Sí? Y los otros dos pares de lados no son paralelos, que son este con este, pero son iguales. Entonces, claro, efectivamente sería un trapecio. ¿Ya? La diferencia es que en el trapezoide estos valores pueden cambiar también. Y no van a tener todos los lados paralelos. ¿Ya? Así que claro, sería un trapecio. ¿Sí? ¿Entienden esta parte, no? Sí, profesor. Simplemente el nombre de la figura, un trapecio. ¿Ya? Ahí, claro, habíamos dicho que no era ni cuadrado ni rectángulo. ¿Ya? Así que ahí estamos bien con esa parte. Bueno,
Pregunta B. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen luego de la rotación? Es decir, ¿cuál es la coordenada de A', B', C', D'? Entonces la vamos a ir anotando. A' primero. Ustedes díganme las coordenadas. A'. Profesor, tengo una yo. ¿Cómo? ¿Tiene una duda? Cuénteme. No, ninguna duda. Es que tengo una de esas respuestas de las Dígame. coordenadas. Sí. Ya. La 9,3. Claro, A sería 9,3. Muy bien. ¿Sí? B, B'. La 7,5. 7,5. Vamos, yo. 7,5. ¿Los demás concuerdan? 7,5 sería, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? Sí. Ya. Sí, sí. C'. 3,4. 3,4. ¿Los demás concuerdan? 3,4, seguro. C'. No, no, 4,5. 4,5, muy bien. 4,5. ¿Y D'? 9,0. Demos un segundo. D', 9,0 o 0,9. 9,0 o 0,9. 9,0. 9,0. Muy bien. 9,0. Siempre es X, Y. Muy bien, muy bien. Pasamos a la C. ¿Qué sucede al rotar el punto B? ¿Por qué sucede esto? Eso ya lo habíamos respondido, ¿no? ¿Qué sucede al rotar el punto B? ¿Qué fue lo primero que conversamos? No pasa nada, se queda igual. ¿Por qué Cambió la sucede forma. esto? Queda en el mismo punto. ¿Por qué? Porque el... Espera. ¿Por qué? ¿Por qué B no cambia su posición? Chiquillas, chiquillos. No, sí. Porque, ¿qué es el B desde la rotación? ¿Qué parte? Creo que es el contra de la votación, es parte de la figura. ¿Cómo? No entendí. Es el centro de rotación. Ahí está, esa es la respuesta. No cambia su posición porque es el centro de rotación. Es básicamente por eso, porque es el centro de rotación. El centro siempre va a mantener su posición, ¿ya? Ahí está. La D. ¿Cuáles serían las coordenadas de la imagen de haber sido girada en las mismas condiciones pero en sentido horario? Serían las mismas. ¿Los demás qué dicen? ¿Concuerdan o no? No, no son las mismas porque las C cambiaron de coordenada. ¿Porque qué cosa, disculpa? Porque casi todas cambiaron de coordenada. Ya, pero el sentido horario sería yo girarlo así. Pero si es 180 grados, quedaría en el mismo lugar, ¿o no? Si es 180 grados, Quedan en el mismo lugar. quedaría en el mismo lugar. Entonces, ahí sí estaría bien, muy bien. ¿Cuáles serían las coordenadas? Entonces las coordenadas serían las mismas. Serían exactamente las mismas de la pregunta B. Porque no las voy a repetir. Así que con eso basta. Y finalmente nos queda la E. ¿Qué podrías concluir a partir de la actividad? Comparte tus respuestas con un compañero o compañera. ¿Alguna conclusión que ustedes hayan llegado respecto a la actividad? Chiquillas, chiquillos. No. Fue una clase normal. No, pero no respecto a la clase, sí, respecto a la actividad. Aquí se refiere a que, por ejemplo, ¿qué cosa yo podría concluir que el sentido horario antihorario cuando es 180 es relevante o no es relevante? Es relevante. Por ejemplo, no es relevante, ¿no? Cuando tenemos 180 grados, por ejemplo, ahí podríamos establecer esa conclusión, por ejemplo.
¿ya? Pero acá hay distintas conclusiones a las que ustedes pueden llegar. Entonces aquí voy a dar una. Por ejemplo, podemos concluir que cuando una figura rota en 180 grados, con un centro definido, el sentido no es importante. No es importante. O sea, no es que no sea importante, porque igual es parte de la rotación. Sin embargo, no nos va a definir, el sentido no nos va a definir dónde queda la figura, porque va a quedar igual para ambos sentidos. A eso me refiero con eso, con el que el sentido no es importante para la posición final de la figura, ¿ya? ¿Queda claro, no? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda que haya quedado antes de cerrar la clase? ¿No? Ya. Entonces estamos listos. Que estén todos y todos muy bien. Y nos vemos en la siguiente clase. Ahí les voy a enviar esta parte que estuvimos trabajando. Se la envío ahora por el clase. Así que estén muy bien. Terminamos la clase. Ah, Dante, no estaba en la lista. Lo agrego a la lista. Adiós. Lo agrego a la lista, ¿ya? Y me despido. Que estén muy bien. Todas y todos. Chao. Nos vemos en la siguiente Igualmente, profesor. clase. Chao, chao. Chao, profe. No, profesor. Chao, que estén bien. Chao. 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 Pata.